Desde que íbamos llegando a la manifestación programada para ese día, percibimos un ambiente diferente. La calle cercana estaba totalmente ocupada por una gran cantidad de soldados fuertemente armados y vehículos militares. Mi novia, ahora esposa, me decía, mejor no vayas, parece que esto es muy peligroso. Y de inmediato vinieron a mi memoria los comentarios de un compañero centroamericano. El movimiento pronto va a ser acabado. Los grupos de estudiantes van en aumento y cuentan con la simpatía del pueblo porque sus demandas son justas. Debemos ser cautos. Uno de los oradores hacía hincapié en la presencia de los soldados y comentó que la marcha planeada para ese mismo día, después del meeting, se cancelaría para evitar provocaciones y eventualmente una desgracia. Ya casi al terminar esa intervención, la gran mayoría de quienes allí estábamos vimos cómo detrás de la iglesia de Tlatelolco súbitamente apareció un par de luces de bengala en el cielo. Cuando entendimos que fue la señal para la cobarde orden de ataque de los soldados a la multitud indefensa, de estudiantes, algunas familias con niños y niñas, adultos mayores, empleados de los negocios aledaños, periodistas, personas que vivían en esa unidad habitacional y otras que apoyaban el movimiento. Mi amigo y yo pudimos retirarnos del sitio y acordamos vernos en los días siguientes. Era muy arriesgado seguir ahí y salir caminando de Tlatelolco. Al día siguiente en las noticias, vimos el nefasto comentarista de televisión de moda de esa época, quien si bien describió lo que había pasado en Tlatelolco, no le dio tanta importancia. Él era parte de la prensa vendida, como los llamábamos entonces, prensa oficialista. Al día siguiente, dicen que dijo al principio de su noticiero, ayer fue un día soleado y tranquilo. El 2 de octubre no se olvida. ¿Y tú realmente sabes qué fue lo que pasó? Pues tengo noción de algunas fechas. Bien, no sé qué fue lo que pasó, pero sí sé que el 2 de octubre no inició, sino ahí terminó. Cuando inició fue el 22 de julio de 1968, cuando tuvieron un encuentro los de la preparatoria privada Isaac Ocho Torana con la Boca 5. Tuvieron una discusión, un encuentro en la calle, se pelearon y ahí fue cuando entraron los granaderos. En- entrando en la Boca 5 y golpeando a los estudiantes y a los maestros que estaban ahí. Entonces ahí fue cuando inició todo el conflicto y fue que los estudiantes empezaron a protestar y a tener este movimiento que ellos necesitaban. Pues, lo que pasó en ese momento se les hizo muy injusto. De hecho, después de eso hubo muchas manifestaciones. Bueno, hubo varias manifestaciones, pero hubo una en particular que se fueron al centro y el gobierno los reprimió. Pero el 29 de julio, digamos que en la madrugada, entre el 29 de julio y el 30 de julio de 1968, los militares hicieron un bazucazo a la prepa San Ildefonso. Entonces, imagínate, la escuela era un lugar sagrado, o sea, era algo que no podían tocar los militares y aún así dieron el bazucazo. Había estudiantes y docentes ahí, obviamente los detuvieron, los violentaron y con eso digamos que se decía que había vulnerado la autonomía de la universidad. Pues por eso mismo, 2 días después, el rector de la UNAM, Javier Sierra, iza la bandera en Ciudad Universitaria por todos los muertos, por todos los heridos que hubieron en ese momento y hace un comunicado a su comunidad diciendo que él se impone a todo esto lo que está pasando con el gobierno, todo lo que le están haciendo de mala manera a los estudiantes y hace una marcha hacia el Zócalo de total y absolutamente de una manera pacífica, codo a codo con sus colegas. Él iba al frente, todos los estudiantes iban atrás, todo esto haciendo, pues sí, que fuera un diálogo público, que respondieran ante todo esto que estaba pasando. Y ese mismo día incluso se hace el Consejo Nacional de Huelga. Ese Consejo Nacional de Huelga estaba constituido casi por más de 70 escuelas. O sea, ¿te imaginas eso? Las que más predominaban era el Politécnico, la UNAM, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Iberoamericana, la Nacional de Maestros y entre muchas otras. O sea, imagínate, como que todos los asistentes dijeron, a mí también me hubiera podido pasar, entonces me voy a unir a la causa, ¿vale? Entonces, aquí hacen su pliego petitorio.
pliego petitorio que nada más tenía 6 puntos. 6 puntos tan sencillos que no era derrocar al gobierno, no era un golpe de estado, simplemente estaban pidiendo como esa justicia de lo que había pasado. Entonces, aquí ellos hacen una marcha inmensa el 27 de julio. Aquí, del 1 de agosto, que fue que el rector habla, hasta el 27, estaban en huelga, recordemos eso. Entonces, ellos difundían la información y decían un lema que era Únete pueblo. ¿Por qué? Para que todos vieran que ellos estaban tranquilos. Entonces hacen una marcha inmensa del Museo de Antropología al centro. Y ahí izan una bandera rojinegra. Y ellos se sintieron victoriosos, dijeron, wow, ya ganamos, ya demostramos nuestra como poder de unión como estudiantes, como docentes, porque como bien lo dijiste, no solamente eran estudiantes, también ya los docentes estaban involucrados y hasta la comunidad del pueblo se estaba uniendo. Entonces, en este caso, ya al final, ya por la Plaza de la Constitución, ya en la tarde, fue cuando los militares fueron a sacarlos con tanques ligeros. O sea, ¿para qué tanques? ¿En qué momento necesitaban unos tanques? Pero bueno, tanques y militares fueron a sacarlos de ahí a los pocos que quedaban en esa marcha. Es cuando el 1 de septiembre el presidente Díaz Ordaz, en ese momento, es cuando sale a dar por fin un comunicado pensando todos que iba a ser algo positivo para ellos, para los estudiantes, algo que ellos estaban pidiendo desde hace muchísimo tiempo y realmente no fue así. O sea, su mensaje lo primero que dijo fue toda la fuerza que sea necesaria. Algo que claramente no iba para realmente todos los que lo estaban atacando a los estudiantes. Era algo que iba para los estudiantes que estaban haciendo estas manifestaciones. Porque algo que no se ha mencionado es que se venían los Juegos Olímpicos el 12 de octubre. Entonces, no llegan los turistas o no llegan los atletas de un día a otro, realmente llegan desde tiempo atrás y es cuando no quiere el presidente que se vea todo esto que está mal, que los estudiantes están haciendo este tipo de manifestaciones. Aparte de que llegar al Zócalo, izar la bandera como un símbolo de escúchanos, para el presidente era algo malo, porque el Zócalo era como un templo, el Zócalo era algo que solamente eran cosas buenas, cosas positivas, comunicados que daba el presidente, algo que pues la sociedad podía ver como algo positivo y ver que ellos estaban yendo contra las disciplinas de la sociedad, pero algo que no se ve es que realmente estaban rompiendo con sus derechos, ellos no pedían nada más que los escucharan, que se hiciera un diálogo público donde el presidente los escuchara y pues se pusieran las cartas sobre la mesa. Y este diálogo, o sea, ni siquiera fue enfrente de ellos, fue como algo como lo que conocemos ahora de las mañaneras, solamente que en su momento fue un comunicado así libre, pero pues lo que lo querían eran los estudiantes. Pues justamente cuando dice esto de toda la fuerza contra ellos y así, porque consideraba que los estudiantes eran revoltosos, el 13 de septiembre de 1968 se hace una marcha de silencio, una marcha impactante porque eran estudiantes, docentes, donde tenían la boca tapada y nada más escuchaban los pasos, nada más escuchaban todos caminando en una marcha pacífica de silencio para que ese lema de los estudiantes revoltosos violentos se cancelara. Entonces, cuando hacen esto, el secretario de Gobernación y el secretario de Defensa Nacional, que en este caso, es un dato muy curioso, el secretario de Gobernación era Luis Echeverría. Spoiler alert, es un presidente que va después, ¿ok? Entonces, ellos dos son los encargados de ya reprimir ese movimiento. Ya se van a encargar de reprimirlos. Entonces empiezan a buscar infiltrados para que entren a las manifestaciones, a las marchas y puedan saber de los líderes del movimiento. Su respuesta del gobierno fue tomar las universidades, que fue el 18 de septiembre, la UNAM, que en ese momento pues llegaron con tanques y todo y los mantuvieron adentro, y el 23 de septiembre tomaron el casco de Santo Tomás. Igual fue lo mismo, los tuvieron adentro y al final lo sacaron como si hubieran sido unos delincuentes, como si hubieran hecho algo malo, donde se les acusaba como si parecieran unos terroristas, pero pues realmente no fue así. O sea, se les quitó como ese derecho y los humillaron y los hicieron menos como persona cuando no estaban haciendo nada, y su respuesta del gobierno fue quedarse ahí en las universidades. Y ya después de que tomaron todo, de la nada, el 30 de septiembre, desalojan. O sea, las dejan libres. Entonces, imagínate, ellos, los estudiantes, estaban como, ¿qué pasó? O sea, ya se dieron, van a negociar,
ya nos van a hacer caso, ¿qué va a pasar? Y ahí es cuando convocan un mitin el 2 de octubre. Sin embargo, lo que no sabían es que el gobierno tenía una operación Galeana, era secreta. Esto significaba que iban a rodear donde iba a ser el mitin para capturar a los líderes, ¿vale? Entonces, obviamente eso los estudiantes no sabían. Entonces ellos se van a reunir pacíficamente a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde el 2 de octubre se reúnen, se convoca y a las 5:30 es cuando empieza ya el meeting de una manera pacífica. Aquí nada más había 5,000, 10,000 estudiantes reunidos. Realmente no es nada a comparación de las marchas anteriores. Entonces, cuando empieza el meeting, ya después es cuando entra entonces el helicóptero a las 6, exactamente a las 6 pasa el helicóptero, a las 6:10 tira la primera bengala y a las 6:20 empiezan los francotiradores, porque, pues, como acabas de mencionar, esta operación Galeana los tenía rodeados, o sea, realmente no había por dónde escapar. Entonces, ellos entran, que su función era atrapar a los líderes en ese momento, de obtenerlos como si fueran unos terroristas. Entonces empiezan a disparar, empiezan a matar a los estudiantes, maestros, a todas las personas que estaban ahí. Ellos corrían, se escapaban, pero realmente pues fue como matarlos de una manera sangrienta y sin ninguna razón en ese momento. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que al siguiente día las noticias no dijeron absolutamente nada. O sea, para ellos fue un día común y corriente, donde se mencionó que eran unos revoltosos y que ellos empezaron el tiroteo. O sea, ¿en qué momento los estudiantes tenían armas? ¿Quién sabe? Pero ellos empezaron el tiroteo y de la nada era como, pero seguimos con la transmisión de los Juegos Olímpicos que van a ser en pocos días. O sea, se cayó demasiado esa noticia. Hubo lo que se diría como una prensa vendida. También prohibieron demasiado la libre expresión. De hecho, si la prensa decía algo de la realidad, se censuraba inmediatamente. Incluso los estudiantes los amenazaron. Exacto, o sea, nadie podía hablar. No se habló de ello hasta después, ni siquiera fue un día al siguiente día, fue mucho tiempo después que ya varios testigos, varios que estuvieron ahí y que ni siquiera tenían que ver, o sea, ya ni siquiera los estudiantes que estaban ahí en el meeting, sino hasta los que estaban viviendo, eran los que también lo vivieron y hasta después pudieron hablar sobre ello. ¿Y qué creen? Todo esto pasó aquí. Yo tenía 21 años. Era maestra de primaria y estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la Ciudad de México se vivía un ambiente entre emocionante por las Olimpiadas y preocupante porque los estudiantes estábamos en huelga generalizada. El ejército mexicano de entonces masacró a sangre fría a muchos de los asistentes y a los niños, jóvenes, adultos y ancianos que estaban en el lugar. Nunca sabremos cuántos murieron o desaparecieron. Probablemente decenas o cientos, pero fueron muchísimos. Y en esa tarde todo cambió. De pronto ser estudiante era sinónimo de provocador, delincuente, enemigo social, malviviente, etc. Aquí y ahora, 2025, todo es diferente. Ser estudiante es motivo de orgullo, es luchar por un futuro prometedor para sí mismo y para el país, es tener derechos, es poder manifestarse y expresarse con libertad sin miedo a la represión. Ese es el logro de quienes, sin imaginarlo, buscarlo ni desearlo, perdieron la vida en una concentración de estudiantes que solamente pedían dialogar con el gobierno.